Pasó algo más de un año hasta que todos los preparativos culminaron en realidades prácticas. Finalmente se partía para Jerusalén. En Jerusalén, el rey Balduino había recibido a los mensajeros del Santo Padre y a los enviados del conde de Champagne. Todo estaba dispuesto para su acogida. De hecho, se habían habilitado las caballerizas del palacio, una enorme extensión de terreno cubierto para que sirviera de morada a los 9 caballeros y a sus escuderos. Esta elección no era por casualidad, sino que se trataba de ubicarles precisamente sobre lo que en su día había sido el propio templo de Salomón. Se levantaron empalizadas y se sellaron las puertas. Desde ese momento, las caballerizas eran un lugar secreto para el profano y el curioso. El problema que se le presentaba no era el cavar en extensión, sino en profundidad. ¿A cuántos metros de profundidad podría estar el arca? Se estableció que serían de 10 a 12 metros por sondeo. El tiempo pasaba en la medida que crecían los callos y el cansancio de los caballeros, pero la explanada del templo tenía cerca de 1000 metros cuadrados y aquella tarea era sin duda extenuante. El domingo no se trabajaba y los caballeros se reunían para conversar. Si encontramos el arca de la alianza, yo prometo hacer el camino de vuelta que trajo Moisés desde Egipto. Quiero ir al Sinaí para dar gracias a Dios, dijo Payén. Como era de esperar, Godofredo Bisol y Archambault se unieron a la fiesta, asegurando que ellos también irían a realizar este viaje. De hecho, el propósito de hacer esta aparentemente absurda peregrinación era preparar el terreno sin sospecha para devolver el ojo de Ra cuando lo encontraran. Cierto día acudieron a palacio unos mercaderes que no eran precisamente árabes ni cristianos. Su tez morena y aceituna no parecía encajar en las razas convencionales que Godofredo Bisol conocía. La curiosidad pudo más que la apatía y se encaró con uno de los visitantes. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? El comerciante fijó su mirada en la enorme espada que colgaba del cinto de Godofredo y respondió: somos comerciantes de seda, venimos del país donde sale el sol, del reino de Krishna, del lugar donde las montañas tocan el cielo. Godofredo se quedó perplejo, puesto que ni conocía este reino ni había oído hablar de tales personas y de sus montañas. La conversación se fue prolongando hasta que finalmente tuvo una visión más o menos aproximada de quiénes eran estos comerciantes. Lo que más le sorprendió era su marcado pacifismo y el tremendo respeto y devoción que tenían a sus dioses. Como la conversación le motivó en extremo, se citó con los comerciantes en una de las posadas de Jerusalén y con prontitud comentó a Payén y Archambault el curioso encuentro. Estos, igualmente curiosos e inquietos, se dispusieron a la entrevista, pero al tratarse de paganos o de herejes, lo guardaron en secreto por si el resto del grupo pensara mal. Este encuentro fue el primero de una serie de contactos curiosos y enriquecedores que de una u otra manera cambió la vida de estos caballeros, ampliando su conciencia y redimensionando el concepto de Dios y de la doctrina. ¿Vosotros creéis en Dios?, preguntó Archambault. El más mayor de los 3 comerciantes respondió: por supuesto que creemos en Dios, pero no en el que vosotros veneráis. Vuestro Dios es un ser nacido de una madre y de un espíritu, es de carne y por tanto está sujeto al karma. Dios, el nuestro, y por supuesto el de todos los seres vivos,
no puede morir en una cruz, pues es inmortal. No puede encarnar en un solo ser, pues habita en todas las formas de vida. No tiene barbas, ni se dedica a hacer guerras santas, ni mete a nadie en el cielo ni en el infierno. Godofredo, en forma refleja, ya había sujetado la empuñadura de la espada, pues de ninguna manera iba a aceptar que insultaran a Jesucristo. Pallén sujetó con dulzura la mano de su amigo y preguntó con vivo interés: ¿cómo contempláis la muerte y el más allá? Me llamo Matur. Nuestros hombres santos nos han enseñado desde el principio de los tiempos que el cuerpo humano muere, pero no el alma, que cuando morimos dejamos nuestra envoltura en la tierra y nuestra alma viaja con su experiencia al espíritu, y una vez en su presencia se hace un arqueo de lo que he aprendido en esa existencia y de lo que debo aprender. Se mira el karma, es decir, las ataduras y conflictos que no he resuelto en la rueda de las reencarnaciones, y por tanto en qué medida la vida que hemos pasado en la tierra nos ha ayudado a comprender, mitigar o compensar el karma. Luego, nuestro espíritu, que es sabio y es esencialmente Dios, nos ordena retornar a la vida de la materia para seguir aprendiendo, y con la ayuda de los señores del karma elegimos nuestros padres, nuestro sexo y las condiciones necesarias para satisfacer las deudas pasadas y las lecciones por aprender. Tomamos por tanto un cuerpo y seguimos en la andadura de la perfección por miles y miles de vidas, hasta ser mañana lo que vosotros llamáis ángeles, arcángeles, querubines, etc. Esta es nuestra doctrina. El mayor de los comerciantes amplió aún más estas reflexiones. Dios no es tan sádico como para enviar a nadie al infierno, para que se queme por toda la eternidad. Vuestra religión es una religión de miedo y de sangre. Nuestras creencias son de amor y libertad. El infierno es la conciencia dolorida por el remordimiento, por el error y por la falta de luz. El cielo es el gozo del amor, de la sabiduría y de la plenitud del espíritu. Como bien dice Matur, si en esta vida eres asesino, después de la muerte irás al mundo de los asesinos. Estarás en la permanente incertidumbre de matar o de ser muerto, y esto es el infierno. Pero si en esta vida has alcanzado un estado elevado de conciencia y gozas compartiendo, siendo generoso y aprendiendo de las experiencias de la vida material, el más allá será otra maravillosa aventura, donde seguirás aprendiendo y ganando en sabiduría. Estarás, por tanto, en el cielo. Los tres caballeros estaban encontrando un mundo absolutamente alucinante. Estos comerciantes representaban una puerta hacia un estado de conciencia nueva. Archambault estaba inquieto y preguntó: ¿cómo veis las cruzadas? El tercero de los comerciantes, hasta ahora silencioso, respondió: si no creemos en un Dios encarnado en un cuerpo material, ¿cómo vamos a matar por poseer unas piedras o unos lugares donde vivieron estos supuestos dioses? Dios habita en las plantas, en las piedras, en el aire y sobre todo en el corazón de todos los seres humanos. Los judíos matan y mueren por poseer un muro. Los musulmanes matan y mueren por mantener una mezquita de piedra, y los cristianos ven como lugar sagrado una cueva o una montaña por donde caminó el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué un Hijo de Dios blanco y no negro o amarillo? Dios no es sino la proyección o la imagen de nuestra limitada concepción. El Dios del sabio
es más perfecto que el Dios del ignorante. El Dios del guerrero empuña una espada, el Dios del poeta recita versos, y el Dios de la madre es la expresión del amor familiar. Entonces, en vuestra tierra, ¿habéis encontrado la clave de la felicidad? ¿No tenéis guerras? ¿No tenéis ambición?, preguntó Payén. La risa de los tres comerciantes salió espontánea y sonora, sorprendiendo a los caballeros. Dada nuestra condición de comerciantes, hemos recorrido pueblos, culturas y religiones distintas. El ser humano es igual en Oriente y Occidente. En nuestras tierras se da también el dolor, el fanatismo, la guerra y la ignorancia. Solo unos pocos han conseguido llegar a un estado de conciencia más elevado, y desde ese estado viven la virtud en la discreción, el silencio y la aparente simplicidad, y los seres que viven ese estado de conciencia no tienen nación, no tienen tierras, no tienen fronteras. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos han conseguido integrarse en la verdadera fraternidad humana. Ellos son los hijos del sol. Aquellas palabras fueron la clave definitiva, pues el corazón de los tres caballeros se encogió al unísono y unas lágrimas silenciosas resbalaron sin querer por sus mejillas. El queso, el pan y el vino se habían terminado definitivamente, pero el tiempo, la prisa y el miedo habían desaparecido de la reunión. El día estaba declinando, los posaderos comenzaron a encender velas. Jerusalén, en aquel tiempo, al igual que ahora, concentraba un sinfín de gentes de diversa condición y credo. Estaban los cristianos, los musulmanes conversos, los hinduistas, los esclavos, los comerciantes, el clero, los desertores, los heridos, las prostitutas, etc. Mathur giró la cabeza a la vez que una sonrisa precedía una exclamación. «Mohammed, ¿qué tal estás, querido hermano?» Tres personajes de mediana edad, con barbas puntiagudas y turbantes de color azul pálido, se acercaron a la mesa. Godofredo le susurró a Payén: «Estos malditos moros están en todas partes. ¿No se les ocurrirá sentarse a nuestra mesa?» El cruzado había acertado, puesto que el comerciante arrastró a los árabes a la tertulia. Payén volvió a tocar con suavidad en la pierna de Godofredo para que se tranquilizara y no sacara la espada. Algo en aquellos seres les hacía diferentes del resto de los presentes. Estos amigos son, al igual que vosotros, soldados de una causa espiritual. Son seres que están en el mundo, pero que no son del mundo. Son musulmanes y a la vez herejes dentro de sus propias creencias. Hace varios años que mantenemos contacto participándonos los misterios y el conocimiento. Ellos han viajado a mi país y fueron ellos los que nos introdujeron en las cortes de sus príncipes. Se sentaron, hablaron, rieron y comulgaron en la misma utopía. Todos luchaban no por sus príncipes o sus reyes, ni por sus sacerdotes. Concebían la sinarquía espiritual de todas las razas. Eran hijos del sol. Aquellos encuentros se repitieron en numerosas ocasiones. Todos ellos sabían que mañana quizás debían enfrentarse en el campo de batalla, puesto que estaban en el mundo y formaban parte de él, aunque en sus espíritus fueran hermanos e hijos de las estrellas. Llegado un determinado momento en que los corazones de todos ellos se abrieron de par en par y que la fidelidad les obligaba como el mayor y mejor de los juramentos, Mohammed y sus amigos se juramentaron para que, en el caso hipotético de que se encontrara el arca, acompañarían a los cruzados en el viaje de retorno a Egipto, puesto que la causa de los caballeros cristianos
era exactamente la misma que la de ellos. Todos eran hijos del mismo padre Abraham y todos tenían los mismos fundamentos teológicos, genéticos y espirituales. Los iniciados musulmanes no tenían problemas para abandonar sus obligaciones y hacer el viaje con el Arca de la Alianza, puesto que en su momento pensaban decir que, como obliga su ley, debían caminar a la Meca. A lo largo de meses, incluso en años, este grupo tuvo que enterrar a sus dioses de carne para encontrar un vehículo espiritual de unión, de fraternidad, de trascendencia. Todo estaba preparado, solo faltaba encontrar el Arca de la Alianza. Habían pasado 8 años desde que el grupo de Francia llegara a Tierra Santa. Fue en plena noche. Payen se despertó, pero a semejanza de otras tantas ocasiones, no se podía mover. Estaba en desdoblamiento, es decir, su cuerpo físico estaba en la cama, pero su espíritu estaba desdoblado, observando, divertido, el frío cuerpo que lo albergaba. Payen, es el momento. Vete a las caballerizas y observa el suelo. Verás una luz tenue sobre la tierra removida. Cava sobre ella y encontrarás el arca. Avisa a tus amigos. Un ser luminoso, con una túnica brillante, se asomaba a su presencia, transmitiéndole estas palabras. Al instante, el ser luminoso desapareció. Payen se levantó y llamó con sigilo a Godofredo y Archenband. Era la noche del domingo, hacia la 1 de la madrugada. Nada se movía. Todo estaba en un sepulcral silencio. Los 3 caballeros salieron de su aposento y se dirigieron a las caballerizas. Tal y como la visión le había indicado, Payen divisó una pequeña luz sobre una de las zanjas abiertas días antes. Incluso Godofredo podía verla. «Cabemos aquí», dijo Payen. «Pero si ya hemos cavado hace días», protestó Archenband. «No importa, cavaremos de todos modos». Efectivamente, bastaron unos minutos para que Payen y Archenband cayeran estrepitosamente a una zanja subterránea, abierta bajo sus pies. «¿Estáis bien?», gritó Godofredo. «Calla, insensato, vas a despertar a todos. Trae un candil, aquí no se ve nada. Estamos bien», replicaron los caballeros. Los 3 caballeros comprobaron que una cámara circular de sillares perfectamente tallados contenía un ara de piedra arenisca sobre la que yacía una caja de madera con repujados de oro viejo. La caja tenía poco más de 1 metro de largo, 60 centímetros de ancho y 80 de alto. De los 4 costados de la caja pendían unas anillas metálicas de oro. Al parecer, esas anillas eran para insertar las pértigas que utilizan los porteadores en su transporte. Con ceremoniosa parsimonia, los caballeros abrieron suavemente la tapa del arca. Tenían miedo de que al destaparla un rayo les fulminara, pero no ocurrió nada. Había pergaminos, escritos en ideogramas o escritura egipcia, pero también los había en arameo antiguo. Poco a poco fueron apartando los pergaminos para dar paso a varios objetos. Destacaba una piedra de color rojo, en forma puntiaguda, que Payen identificó en su cerebro como la piedra que estaba inserta en la vara de Moisés. Aparecieron varias estatuillas que a primera vista parecían pequeños diablos, pero eran representaciones de gnomos y elementales de la naturaleza,
que los egipcios utilizaban para invocar a la lluvia, activar la cosecha o para frenar las plagas. Estas figuras fueron luego copiadas por los templarios y fueron conocidas como el Baphomet. Por eso fueron acusados en su juicio de adorar al diablo. Aparecieron las piedras preciosas que Moisés había tomado del templo de Isis, también el escapulario de Aarón, con sus incrustaciones de gemas, pero en el fondo del arca, envuelto en una pequeña bolsa de tejido rojo, apareció el ojo de Ra. Cuando Payén tomó la reliquia en su mano, cayó de rodillas, llorando con fuerza. Él había sido el guardián de aquel tesoro. Finalmente, el regalo más importante de los dioses estaba en su mano, el ojo de Ra, el hierofante sagrado, con el que los hombres sabios se conectaban con los dioses. Estaba ahora con su guardián. Los dos compañeros observaron la reliquia y se preguntaban cómo aquella piedra roja podría transportarles al pasado, al futuro o a otro universo. Algunos caballos comenzaron a relinchar y su presencia podía levantar sospechas. Tomaron una saca de esparto e introdujeron en su interior las estatuillas de los Baphomet, las piedras preciosas, los pergaminos egipcios y el ojo de Ra, y los introdujeron en la misma. Dejaron en el arca las tablas de la ley, que ciertamente eran de piedra, los papiros hebraicos, el escapulario y la piedra de Aarón, las estatuillas de origen judío y otros tantos objetos diversos, y salieron precipitadamente del pozo. Fue Godofredo Bisón quien se encargó de llevar la saca al sitio menos insospechado, donde de ninguna manera nadie podía encontrar, es decir, a la casa de Mohammed, a la casa de un infiel que, siendo enemigo de los cristianos, era hermano iniciado en los misterios de la vida y de la muerte, y por tanto atado espiritualmente a los tres caballeros templarios y a Matur y los suyos. Payén y Archambadt comenzaron a gritar, despertando a todos los caballeros y a los escuderos. Estaba amaneciendo y los gritos sobresaltaron a propios y extraños. ¡La hemos encontrado! ¡La hemos encontrado! La alegría fue tremenda. Finalmente, después de 9 años, el sagrado objetivo se había cumplido. Comenzaron los preparativos para una expedición de retorno a Francia. El conde de Champagne, los obispos galos y los nobles que estaban al corriente de la misión reclamaban el patronazgo del descubrimiento y exigían el botín. El Papa reclamaba en igual medida y en nombre de Dios y para la sede de Roma el tesoro. Finalmente se estableció que la expedición retornara a Francia en primera instancia y luego intervendría el Papa. La sede de Roma no podía dejar en manos francesas unos de los fundamentos de la fe cristiana. Entre el hallazgo y el retorno de todos los caballeros a Francia pasaron aproximadamente 10 meses. A Hugo de Païns y al resto de los caballeros no les sorprendió en absoluto que Payén, Godofredo y Archambadt anunciaran su peregrinación al Sinaí. Los mulos transportaban la mercancía, en mayor medida sedas y tejidos orientales, pero además de los instrumentos del viaje, un mulo llevaba el tesoro más importante de la historia del hombre, el ojo de Ra. Era el instrumento que empleaba el iniciado para adentrarse en el pasado y en el futuro. Si los otros caballeros cristianos hubieran sido conscientes de este hallazgo, no lo habrían valorado en sí mismo, puesto que el fanatismo religioso cristiano valoraba más las tablas de la ley o la vara de Aarón que aquella reliquia milenaria
entregada por los dioses a los hombres para que no se sintieran huérfanos. Tardaron 3 meses en llegar al Sinaí. Cuando finalmente vieron el monte sagrado, el alma de todos los viajeros estalló de felicidad. Todos sabían que aquel paraje era la puerta a la morada de los dioses. Todos estaban esperando un contacto. Fue Payén quien recibió en su percepción extrasensorial las instrucciones de guardar ayuno durante 1 semana completa. Todos ayunaron con la esperanza de ver a los dioses. Fue exactamente el 7º día y en las heladas noches del desierto cuando los gritos de Godofredo despertaron a todos los peregrinos. ¡Están aquí! ¡Están aquí! Una luz inmensa que venía de la montaña se movía hacia el campamento, iluminando toda la zona. Nadie conocía el diseño de una nave espacial, puesto que la tecnología de aquel tiempo no podía ni imaginar un vehículo aéreo. Los supuestos dioses no bajaron a saludar ni a hacer milagros ante los peregrinos, pero el pecho de todos ellos casi estalla de presión emocional. Entendieron entonces que su misión era divina, que no estaban solos y que los hermanos superiores bendecían su viaje. Todos entraron en una especie de trance y se vieron transportados a una especie de estancia llena de luz. Cada uno de ellos se vio tendido en una extraña cama y a todos ellos, excepto Payén, que ya lo tenía, les fue implantado un extraño objeto en el cerebro, un objeto que a lo largo de sus respectivas vidas les habló, les entregó visiones y les mostró silenciosamente el camino de un programa que constituye y constituirá en el futuro el programa de los hijos del Sol. Después de esta misión, en el regreso a sus respectivas vidas, cada uno de estos iniciados estaba en el mundo y siguieron las pautas del mundo, pero no eran del mundo. Comprendieron que un pensamiento positivo genera la vida y la continuidad de las especies, y que una mala acción, un mal pensamiento, mata la vida. Comprendieron que la fraternidad solar ha estado, está y estará realizando la sagrada misión de la sinarquía vital, de la continuidad de la vida. Comprendieron que como ellos había en el mundo 144.000 espíritus que tienen a su cargo la vida, la continuidad, el programa del devenir de la especie y de la vida. El resto del viaje les fue fácil. Tardaron 3 meses más en recorrer Egipto, pero esta vez no iban solos, puesto que por el día y por la noche una extraña luz desde el cielo les guiaba. Parecía una estrella para el ignorante, pero para los iniciados era la morada de los dioses. Aquella luz paró definitivamente en unas extrañas ruinas. Fue justamente en el antiguo palacio de Amarna, el palacio que en su día fuera de Akenatón, el faraón que fundó la fraternidad solar. Cavaron entre todos una zanja pequeña en tamaño, pero profunda, al pie de las ruinas, y allí metieron el ojo de Ra y el resto de los objetos robados en la antigüedad, y allí siguen hasta que en el futuro sean retirados por quien está designado para este menester. Tardaron 5 meses en regresar a Jerusalén. Cada uno de los hermanos se dispersó, no volvieron a verse en el plano físico, pero cada noche sus espíritus se desdoblaban y eran convocados a la sagrada estancia de la fraternidad solar, el templo astral donde se reúnen y seguirán reunidos los hijos del Sol. Esto es cuanto vi y es
cuanto me ha sido autorizado a contar.